Bienvenidos. Esto es... Hola, buenas. Bienvenidos a otro vídeo en el que vamos a ver cómo colocar las piezas y cómo seleccionarlas para ir al lavado de las mismas. Una vez ya tenemos desengrasado nuestro movimiento, entonces vamos a ver cómo se deben colocar y cómo nos debemos colocar las piezas dentro de la máquina de lavado, ya sea de ultrasonidos o de máquina de lavado tradicional con diferentes vasos. Entonces, lo que primero vamos a ver, vamos a apartar un poco el movimiento, es dónde vamos a colocar nuestras piezas. Nuestras piezas podemos utilizar, si queréis, tanto si utilizáis máquina de... Bueno, esta no, esta es más bien para máquina de ultrasonidos. Estas cestillas, que son las típicas cestillas que se utilizan para hacer infusiones, que como podéis ver son de malla de acero inoxidable, que tiene un cierre aquí y son dos semiesferas que van unidas por una bisagra. Estas piezas, estas cestillas, son buenas para piezas grandes y que no tengan problemas de que se choquen unas con otras, aunque si las vamos a meter en máquina de ultrasonidos, las vibraciones son mínimas entre las piezas, aunque ahora, como veremos a continuación, hay que tener claros unos criterios a la hora de colocarlas para que no se dañen, porque dentro de un movimiento de reloj, como podéis ver aquí, vamos a tener diferentes tipos de piezas con diferentes tipos de materiales en su construcción, porque podemos tener, aquí tenemos el tren de ruedas, que como se podrá apreciar, espero, porque esta cámara, a ver, aquí vamos a dar el zoom, esta pieza aquí podéis ver que tiene varias partes, unas serán de acero y otras son de latón. Entonces, como ya hemos dicho anteriormente, el latón es más blando que el acero. Entonces, si las piezas empiezan a chocar entre ellas, podemos tener problemas de que algún diente se dañe y cosas por el estilo. Con lo cual hay que seguir unos criterios que ahora contaré. Pero bueno, vamos primero a explicar estas cestillas. En estas cestillas de malla de acero tienen un cuadro muy fino en el cual no se van a poder seguir ni tornillos ni pequeñas piezas. Esto es muy importante si vais a comprar cestillas de estas, que la malla sea bastante tupida para evitar eso. Aunque no descarto que, y además suele ocurrir, que los muelles, sobre todo muelles pequeños y finos, sí que al final no se sabe muy bien cómo terminan traspasando la malla y suelen caer al fondo de la cubeta, tanto en la cubeta si es una máquina de ultrasonidos o en el vaso si es una máquina de lavado de vasos. Estas las podéis utilizar y son bastante económicas, la verdad, vale la pena. Esta creo que tiene un tamaño de 5 o 6 centímetros de diámetro. Creo que son de 5, que lo son. Pero bueno, si las podéis encontrar más pequeñas para piezas más pequeñas, pues mejor. Después tenemos, por otro lado, estos pequeños tambores, por decirlo de alguna manera, o cestillos, mejor dicho, que también son de malla muy tupida, de acero inoxidable, y vienen con una tapa. También existen otro tipo de cestillos que van dos partes enroscadas. Estos suelen ser también bastante económicos. Y estos se utilizan sobre todo para piezas pequeñas, ruedas y piezas que querramos ir aislando unas de otras. Porque, por ejemplo, aquí de estos nunca van a faltar, la verdad. Os podéis comprar tranquilamente 5, 6, 7 o 10 que al final se les da uso. Todo dependerá de la cantidad de piezas que queramos acumular dentro de un lavado. Pues claro, cuanto más aisladas estén las piezas, mejor se recubren con el agua, mejor se lavan entre ellas, la verdad. Entonces, estas piezas, pues lo he dicho, un cestillo con su tapa
que entra a presión y aquí colocaremos, como he dicho, las piezas más pequeñitas. Otra opción, sobre todo cuando queréis lavar de manera aislada, unas cuantas o pequeñas piezas o peletinas, porque también caben, y no queréis gastar mucho producto, sobre todo para ultrasonidos, son estos moldes de flanes pequeñitos, o también los tienen más grandes, en los cuales podemos verter el producto, o sea, lo que es el detergente, o también los productos de aclarado como el alcohol o agua limpia, agua destilada, y lo podemos colocar dentro de la máquina de ultrasonidos con agua solo, pero tendremos aquí solamente el líquido, con lo cual podemos economizar. Estos también, por ejemplo, van bien sobre todo para movimientos de cuarzo que tienen pocas piezas, o piezas de plástico que también no hay peligro de que se dañen contra las paredes. Entonces podemos colocar aquí nuestras piezas y las lavamos y gastaremos, aquí se cabrán 100 mililitros como mucho, una cosita así o menos. Entonces vamos a economizar producto bastante bien. Entonces, ahora vamos a ver cómo colocaremos. Bueno, se me olvidaba. Las máquinas de lavado tradicionales tendrán tienen estas cestas de lavado, que aquí en la parte superior es donde viene acoplado en el motor, y suelen ser, como veis, una tapa, suelen ser todas también de acero inoxidable, o no tan inoxidable, porque a veces se oxidan, la verdad, según si dejáis el producto. Entonces, aquí viene una tapa que suele cerrar el conjunto, y después tiene lo que le llaman un contenedor en forma de cesta. Este está bastante más antiguo. Este es bastante antiguo, venía con la máquina, tengo yo una Record. Pero lo bueno que hay con esta máquina, ahora veréis, es que es compatible con estos otros cestillos, que si bien es de un modelo posterior, la Solvex, como podéis ver, este sería, aquí vendría acoplado el eje de la máquina, y como podéis ver, aquí tiene una especie de resortes que hacen presión sobre la tapa, y los cestillos vienen introducidos aquí en el marco. Este es un plástico, si queréis ver la comparación, son prácticamente el mismo, prácticamente, por no decir que es el mismo, pero digamos que estos serían un antiguo plástico y estos ya son termoplásticos modernos, con lo cual a la hora de resistencias y tal, pues suelen ser mayores, pero creo que son las cestas que van dentro, funcionan perfectamente igual. Pero bueno, este lo tengo de recambio, algún día lo pondré, porque tengo también pensado restaurar la máquina para pegar una pasada de pintura y aunque de funcionamiento ya lo revisé el funcionamiento y el cableado y tal, pues igual sí que me gustaría hacer alguna que otra mejora y dejarla al día. Pero vamos, que no tengáis miedo de las máquinas estas de Elma, porque hay recambios. Por ahora hay recambios en el mercado para estas máquinas, con lo cual si encontráis alguna a buen precio, no debe haber problema a la hora de encontrar recambios, la verdad. Bueno, vamos a ver, sí, moviendo un poco la cámara, a ver, aquí, correcto. Vale, pues nada, vamos a ver seguidamente. Vamos a dejar los cestillos aquí a un lado y vamos a ver cómo colocaríamos las piezas dentro de nuestras cestillas y cómo seleccionar qué piezas colocar con cuáles. Vale. Aquí tenéis, a ver, que lo centre bien. Que quiero que se centre bien. Aquí estamos. Vale, aquí podéis ver que hay diferentes piezas de material, con diferentes materiales, ¿no? Tenemos acero, tenemos aquí
el barrilete, que suelen ser o de latón o de aluminio, la placa base, o sea, la pletina base, que suele ser de latón niquelado, casi siempre, o de acero. De eso dependerá seguramente se notará por el peso. Pero bueno, aquí digamos que hay que utilizar dos criterios que son bastante de sentido común. Por un lado, tienen que ser las piezas siempre que sean del mismo material. O sea, no mezclar materiales. Por ejemplo, no mezclar piezas de acero con piezas de latón, por lo dicho antes, porque del movimiento unas se pueden dañar con las otras. Entonces, eso es uno de los criterios que debemos tener en cuenta a la hora de seleccionar las piezas a colocar. Y otro criterio para colocarla, para seleccionar qué cantidad de piezas colocar en cada cestillo, es las piezas delicadas o con partes delicadas. Pues mira, aquí tenéis, por ejemplo, la rueda de escape. Estas ruedas, como tienen pivotes muy finos, a ser posible, siempre que vayan aisladas. Es decir, cuanto más delicada sea una pieza, menos cantidad de piezas de ese tipo hay que colocar en un cestillo. Por lo puesto antes, para que no se dañen los pivotes, sobre todo el tema de ruedas. Entonces, vamos a dejar ya preparado nuestro movimiento para el lavado. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a seleccionar piezas y a colocarlas en los diferentes cestillos y a organizarlas dentro de las cestas. Si utilizáis máquina de ultrasonidos, por ejemplo, lo que es la pletina base, se puede colocar directamente sobre la cesta de la máquina de lavado. Y si tiene la malla fina como las cestillas, mejor. Porque habitualmente suelen tener un cuadro de malla más grande. Pues mira, por ejemplo, esa podría ir ahí encima. Lo que son puentes grandes también pueden ir directamente sobre la malla de la cesta principal. Y, por ejemplo, también el muelle podría ir directamente encima, no hace falta meterlo en ningún sitio. Una vez introducís todo el material, lo ponéis encima de todos los cestillos y se va a lavar perfectamente. Y además conviene que no se doble ni nada, o sea que es difícil que se doble si no lo forzáis, pero vamos, que no hay ningún problema en que esté por ahí encima. Vale, entonces, ¿cómo haríamos para seleccionar las piezas? Por ejemplo, yo lo que suelo hacer es una cosa, es la rueda de escape, como tiene los pivotes muy delicados y son finísimos. A ver, está dentro del cuadro, sí. A ver que os pongo aquí, amplío un poquitín. Vamos a ir dejando aquí piezas. Pues por ejemplo, la rueda de escape la suelo dejar sola. Y así ya tendría un cestillo completo. Puedes decir, joder, un cestillo para una rueda, sí. La rueda de escape es muy delicada. Tiene unos pivotes muy finos, son muy delicados y no nos podemos arriesgar en colocarla con otra rueda y que del golpeteo, sobre todo en máquinas de lavado tradicional giratorio, se puede chocar una con otra y puede ser un problema. Entonces ahí la suelo dejar ella sola y en una cesta de estas coloco una pieza de estas, un cestillo. Vale, abrimos otro cestillo que se vea bien, ahí. Y ahora, por ejemplo, en este cestillo colocaría el resto de ruedas del tren. 1, 2 y la rueda central 3.
Vale, que como podéis ver son piezas delicadas, con lo cual ponemos pocas, solamente las 3, para que evitar mucha aglomeración y que se laven bien. Y segundo, son del mismo material, o sea, son de latón. Vale, entonces aquí ya tendríamos otro cestillo. Seguimos. Iríamos, por supuesto, siempre el criterio, si podemos lavar módulos, por decirlo, o partes modulares del movimiento todas juntas, pues mejor. Pues mira, aquí por ejemplo, vamos a apartar el puente del movimiento automático y aquí por ejemplo vamos a meter las ruedas, la rueda del movimiento automático, la Magic Lever, sus pletinas retenedoras, aquí, traca, y yo habitualmente los tornillos, si no están muy guarros, la verdad es que no los suelo lavar. Aunque se debe, mucha gente, los puristas, los dirían que hay que lavarlos todos, pero mira, en este caso vamos a coger los tornillos y los metemos. Sí, se pegan, están un poco sucios. Y ya de paso, como este reloj hace un siglo que no se ha dado servicio, pues aprovechamos y lo lavamos. Y acto seguido, por lo mismo que antes, otro cestillo. Ya tenemos 3. Vale. Vamos por partes. El clic. Los puentes. Vale. El volante. La gran pregunta, ¿qué hacemos con él? Bueno, aquí pueden haber varios criterios. Sobre todo a la hora de lavarlo. El volante ya lo hemos desengrasado con el B-Dip de Bergeon, ¿no? Entonces, yo siempre también recomiendo no solamente desengrasarlo, sino también me gusta lavarlo en la medida de lo posible, ¿no? Sobre todo si pues, suelen quedar restos en algunos recovecos y tal, y siempre conviene darle una lavada a todo. Sobre todo aquí en las partes más ocultas. Entonces, para protegerlo, porque no podemos dejar el volante suelto por ahí, lo que yo siempre hago es tomar el volante y dejarlo en su posición. O sea, como si estuviera montado en el movimiento. Entonces vamos a dejarlo aquí. A ver, que entre el pivote. Ahí estamos. Lo vamos a poner en su sitio. Con mucho cuidado. Esto siempre que manipuléis el volante, por favor, hay que tener mucho cuidado de manipularlo con extremado cuidado, porque los pivotes del volante ya he dicho que son extremadamente frágiles. Entonces lo metemos aquí y ahí está, y que se mueva libremente. Lo aseguramos con su tornillo aquí, a ver, ahí estamos, y atornillamos. Y atornillamos. A ver, ahora. Y Y siempre vamos comprobando que se mueva libremente el volante antes de apretar definitivamente. Y como siempre, hacemos la comprobación final. Como podéis ver, ahí se mueve libremente el volante.
Vale. ¿Qué conseguimos con esto? Pues al estar los pivotes encastrados en sus agujeros y totalmente fijo, lo que es el volante ya no va a sufrir daño, porque encima está el antichoque montado. O sea, entonces, lo que es la pletina, la placa base o pletina base, la dejamos sola, en plano. Y ahí se va a lavar. Así ya va a estar siempre, ya la vamos a tener protegida. Entonces, por ejemplo, aquí nos quedaría todavía un hueco para un barrilete, para un cestillo, mejor dicho. Y aquí, por ejemplo, en este hueco, pues podemos ir introduciendo los puentes. Los puentes que pueden ir, que son de latón, son piezas pesadas. Recordad el criterio: piezas pesadas con piezas pesadas y piezas ligeras con piezas ligeras. Pues los puentes pueden ir tranquilamente aquí. Como podéis ver, ya vamos reduciendo la cantidad de piezas a servir. Aquí, por ejemplo, de aquí podemos levantar, sacamos los anillos, apartamos los anillos un momento, y las placas de retención, esta la podemos colocar aquí. Este, por ejemplo, lo vamos distribuyendo para no apelotonar, para no saturar los cestillos con piezas, para que así fluya mejor el agua entre ellas. Por ejemplo, la corona se puede colocar aquí. Más cosas que podemos colocar. Tenemos la corona, el árbol del barrilete. El barrilete, por ejemplo, podemos colocar aquí el barrilete en esta cesta. Está bastante sucio con su árbol. La rochet y la arandelita esta que había aquí. Y acto seguido colocamos el muelle real. Lo vamos a introducir aquí en este cestillo, de manera, nos buscamos las maneras para no doblar el muelle y que quede dentro. Ya con la misma presión el muelle se queda encajado. Vale. Aquí en esta cesta todavía tenemos sitio, pues podríamos colocar, bueno, mira, aquí con el muelle vamos a colocar la masa oxidante también, que no va a haber ningún peligro, y este anillo de retención. Vale, aquí en esta otra cesta nos queda sitio, por ejemplo, colocar el clic, o sea, lo que es el muelle del clic o trinquete, todo junto. El puente, por ejemplo, el puente del áncora. El áncora sin que no se lava o no se debe lavar, porque también tiene pivotes muy, muy delicados, y yo casi prefiero lavar la parte, o sea, desengrasarla con One Dip, bien lavadita y tal. En máquinas de ultrasonidos se podría lavar, pero casi que mejor no, por el tema de las vibraciones que pueden afectar a los pivotes, y sobre todo el áncora, lo que son las piedras, están recibidas y sujetas con goma laca. Entonces, con la temperatura, la goma laca se puede reblandecer y se pueden mover las piedras, y luego podemos tener un problema de ajuste. Por lo cual, mejor dejarla aparte y hacer un tratamiento especial, que ya veremos cómo se hace. Vale, aquí tenemos el puente del áncora metido en este cestillo, y vamos a ver qué otras piezas podemos meter en él. Pues mira, podemos meter pues por ejemplo
piezas del remontuar, que son ligeras. Este muelle lo podemos colocar aquí junto con otro clic. Y a ver, ¿qué más podemos colocar por aquí? Pues mira, aquí podemos colocar pues sobre todo las piezas de cambio de calendario, muelles, otra pieza de cambio de calendario, esta otra pieza selectora, el piñón deslizante que es pesado lo podemos colocar junto con la corona, podemos colocar el cañón de minutos y esta rueda de selección de calendario. Todas estas piezas, la rueda de horas, aquí también, la rueda selectora de calendario, la rueda intermedia y los tornillos. Los tornillos igual después los meto todos en otro cestillo y cuando lave la caja en los ultrasonidos, la lavo con los ultrasonidos yo creo que se lavarán, se limpiarán, se desprenderá la grasa mejor. Porque los ultrasonidos es bastante más agresiva, agresiva entre comillas, que la máquina de lavado tradicional. Pero eso sí, es más agresiva, pero es mucho más efectiva a la de desengrase. Y no descarto meter todo este cesto dentro de la máquina de ultrasonidos para quitarle toda la grasa que puede haber quedado acumulada y dejarlo definitivamente limpio. Entonces, por ejemplo, ahora ya tenemos todo esto preparado, pues pasamos a colocarlo dentro del marco. Entonces, cestas que no, las cajas con las piezas que nos han sobrado, que no vamos a lavar, las apartamos y las dejamos en un lugar seguro. Y pasamos a colocar las piezas. Entonces, el orden, la verdad es que no es una cosa prioritaria, porque al final va a quedar todo hecho un bloque dentro del marco. Pero yo lo que suelo hacer es coloco esta que se coge mejor aquí abajo, seguida de esta con los cestillos, arriba del todo coloco el muelle y tal, y finalmente le pongo la tapa. Y ahora después, cuando le coloque la pieza en la máquina, que eso lo veremos en un próximo vídeo, que hace presión sobre todo, esto se queda hecho un bloque y ya no hay peligro de que se muevan, se escapen piezas. Bueno, pues este es un resumen de cómo colocar las piezas, cómo seleccionar las piezas a la hora de lavarlas. Y ya en el próximo vídeo, que no tendrá mucho que decir, porque va a ser más todo visual que hablado, pues veremos cómo se produce el proceso de lavado. Bueno, pues hasta aquí. Espero que os haya gustado el vídeo, os haya sido útil para resolver dudas a la hora de lavar piezas. Y como siempre, si os ha gustado, darle like muy fuerte, reventar el botón. Si no os ha gustado, también darle. Y suscribiros. Y os espero en el próximo vídeo con el proceso de lavado. Y veremos el resultado del lavado. Seguramente lo que haré será hacer un prelavado con la máquina de ultrasonido y así también la habéis puesta en marcha y de paso utilizaremos para lavar el brazalete y la caja para quitarles porquería y después haremos un lavado. Pues sin nada, un saludo y hasta el próximo vídeo.